Hola, nos encontramos en una edición más de Rendija de Luz y ahora vamos a estar en este momento platicando con un tema apasionante que son las aves. Y ahora tenemos como invitado a Juan Flores Valadez, que él trabaja en una agrupación que se llama Green Jay, y que nos va a platicar un poco sobre la importancia de todo lo que tiene que ver esta biodiversidad también importante dentro de un ecosistema, y que estas son precisamente las aves. Hola, Juan. Hola, pues muchas gracias, Graciela. Un saludo a toda la audiencia y pues gracias por la invitación y estamos aquí para platicar acerca de las aves. Y nosotros pues platicábamos de la importancia de estas. ¿Cómo están conformadas dentro de nuestro país las aves? ¿Qué porcentaje tenemos de ellas? Muy bien, es una pregunta muy interesante porque partiríamos de la parte general. En un contexto más grande hablaríamos del planeta. Tenemos cerca de 10.000 especies de aves registradas. De esas 10.000, México tiene un registro de 1.117. Estamos hablando del 10% de las especies del planeta las tenemos en nuestro país, ¿sí? Entonces hablamos de un país megadiverso y con una avifauna importante en el país. Y en el caso de la península de Yucatán, ¿cómo están conformadas? De las 1.117 especies que hay en México, todo el territorio de la península de Yucatán tiene un registro de 567 especies, es decir, más del 50% de las especies de aves que hay en México las tenemos en la península de Yucatán. ¿Y en Quintana Roo? Bueno, el estado de Quintana Roo pues, es un espacio muy importante. Tenemos 500 registros de especies en el estado de Quintana Roo. Entonces son muchísimas, prácticamente casi la mitad de las especies que hay en el país las tenemos en el estado de Quintana Roo. Y por eso es una de las especies de las que estamos hablando, emblemáticas, principalmente en nuestro estado. ¿Cuáles serían las especies emblemáticas o que son de las que de alguna manera importantes? Porque todas son importantes, pero ¿cuáles son las más representativas? Como bien mencionas, hay especies que son muy especiales, ¿no? A pesar de que todas lo son por su importancia, pero tenemos, por ejemplo, en la península de Yucatán tenemos especies endémicas que solamente las vamos a encontrar en esta región, unas todavía más endémicas que otras, como las que tenemos en la isla de Cozumel, como el colibrí esmeralda de Cozumel o el vireo de Cozumel, que solamente las vamos a encontrar en la isla de Cozumel, ¿no? Una especie emblemática también que tenemos en la península por su lindo plumaje, por lo hermoso que es, pero también que es un ave que le ayuda económicamente a muchas comunidades, el flamenco americano, por ejemplo, ¿sí? Que está bien distribuido en la costa de Yucatán, pero simplemente pues, es una especie que vamos a encontrar solamente aquí en esta región del país. Y bueno, tenemos especies endémicas que están en microhábitats como la costa yucateca, como el colibrí tijereta mexicano o la matraca yucateca, que son de un hábitat muy especial y que están ahí. Y bueno, si nos vamos al sur, a la parte de las selvas más conservadas, tenemos especies de aves rapaces o especies que solamente utilizan las selvas para poder subsistir. Y por ejemplo tenemos el sopilote rey, que necesita de selvas altas, árboles altos, para poder anidar y poder tener este control de su Y precisamente esa respuesta nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales características que a lo mejor a los que nos están viendo, nos están escuchando, no sabemos mucho de aves, pero cuáles serían para poder, no, en algunos casos identificar, pero cuáles en general son las características de las aves? Bueno, las características de las aves van muy ligadas al ecosistema, al uso de sus recursos para alimentarse. Entonces tenemos las aves playeras, por ejemplo. Entonces, obviamente, al estar aquí en una zona costera, donde tenemos playas, tenemos humedales, tenemos algunos sistemas lagunares, pues las aves playeras llegan ahí para alimentarse, año con año, o hay algunas que dependen de eso. Las aves acuáticas, que van a ubicar más en los humedales y se alimentan de algunos crustáceos, de cangrejos, ¿sí? De algunos camaroncitos o algo que están ahí en los humedales, pues prácticamente vamos a encontrar como las garzas, son las que habitan esta parte. Si nos vamos un poquito al tema de las selvas, pues vamos a encontrar especies que solamente vamos a encontrar en ese lugar. Difícilmente pueden adaptarse a estos crecimientos poblacionales que tenemos, ¿no? Hay aves que se han estado adaptando a las ciudades también, como en Cancún, como en Playa, en Chetumal, que son ya ciudades más grandes,
por un dato interesante, el 20% de las aves en el mundo se ha tenido que adaptar a las ciudades. Entonces muchas de ellas también han tenido que, y bueno, todavía en Quintana Roo es un estado verde hasta cierto punto, con ciudades con bastante arbolado, y muchas de ellas se han quedado, pero sí otras se han tenido que desplazar, como los tucanes, porque a lo mejor era muy común ver tucanes aquí en la ciudad de Cancún, ahora ya prácticamente si ves en Cancún un tucán, pues ya es noticia, dice, hoy vimos un Cancún en la Supermanzana 30, cuando a lo mejor era algo muy común, ¿no? Entonces, ¿qué características? Pues va a depender mucho del alimento, del hábitat. El gavilán caracolero en la zona de Bacalar, pues se alimenta mucho de un caracol especial que tenemos en la zona lagunar, pero factores como los que se están dando de contaminación puede correr el riesgo de que esa especie no la podamos ver en muchos años. Exactamente, acaba de hablar de un tema importante que son los factores que pueden afectar a esta población o a las poblaciones. ¿Cuáles son estos factores que están afectando además de la contaminación? Hijo, son bastantes, diría yo. El principal que estamos viendo es el cambio climático. Estamos viendo efectos diferentes, obviamente las estaciones han cambiado, el clima ha cambiado y por ende también estamos viendo efectos de calentamiento del mar, de las aguas. Sí. Entonces tenemos crecimiento de las playas, crecimiento del mar. Obviamente el problema que tenemos, y los primeros que tienen ese problema son las aves playeras, que se alimentan de cierto alimento y obviamente el crecimiento de las aguas puede llegar a que estas aves tengan menos espacio para alimentarse. Después el calentamiento del mar, obviamente hay especies de aves marinas que se ocupan principalmente, su recurso es principalmente peces. Entonces el cambio de corriente es la pérdida de desviación de estos peces, ha logrado que incluso hay especies de aves marinas que el 50 al 60% ha decaído su población. Es alarmante lo que está pasando con las aves playeras. Y bueno, ya si nos vamos a la parte terrestre, al continente, la contaminación, el cambio de uso de suelo, los pesticidas, deforestación, los monocultivos, son parte así fuerte que está impactando, los incendios. Y en una zona como Quintana Roo, pues obviamente los huracanes que tenemos ahí también son efectos naturales que pueden llegar a devastar bastante porque tiran miles de árboles y es pérdida de alimento o recursos para las especies, ¿no? Su sombrilla, ¿no? Su alimento. Sí, totalmente. Dentro de la agrupación en la que ustedes trabajan, Juan, ¿están haciendo proyectos, trabajos que de alguna forma contribuyan a cuidar esta biodiversidad de estas poblaciones? Sí, tenemos 4 ejes con los que trabajamos. El primero es educación ambiental, tratar de compartir la información que tenemos con la mayor cantidad posible de la población, estudiantes, maestros, padres de familia, ya sea a través de un taller o de pláticas, asistimos a los lugares en diferentes partes de la península. Otro eje que tenemos mucho es el de la conservación, tratamos de generar la mayor cantidad de información y también traducirla a un idioma sencillo para la gente, para que lo pueda entender. Trabajamos con la parte del arte, trabajamos con muchos artistas locales y una parte importante es el tema de la comunicación, como lo que estás haciendo ahorita, hacer esta información, hacerla llegar al ciudadano para que la conozca. Y pues la última sería pues el tema de la protección y conservación de las aves. Que en esa misma línea, a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ¿cuáles serían las sugerencias, las recomendaciones que en un lugar donde ha crecido, que se ha urbanizado con todas las características que dices, qué les podrías recomendar a todos los que nos están viendo y escuchando, sobre todo para cuidar lo que muchas veces no podemos o alcanzamos a ver que son las aves, ¿no? Bueno, pues ya afortunadamente ya hay mucha información en internet, hay muchos grupos de observación de aves, muchos fotógrafos de naturaleza que les gusta. Las mismas instituciones también trabajan con muchos programas, se pueden acercar también a ellos, a sus áreas de ecología o al gobierno del estado o federal. Hay muchos programas, como el programa de aves urbanas, donde pueden ellos acercarse y tener un acercamiento. Hay materiales disponibles gratuitos ya como guías descargables también que existen. Sí. Y bueno, pues obviamente creo que uno de los grandes retos que tenemos
es que esta información la tenga toda la gente. Si no tiene la información, difícilmente va a poder conocer con quién convive en su casa. Nosotros le llamamos los avecinos, entonces pues lo ideal es invitarlos a que conozcan un poquito más su biodiversidad. Y sobre todo porque vivimos todavía en un lugar que podemos ver árboles, pues algunos reductos de precisamente la selva que tú comentas, y que nos llegan a visitar muchas veces estas especies, sobre todo cuando están migrando y que tenemos todavía la posibilidad de admirarlas. ¿Cuáles son estos desafíos en los que se encuentran principalmente las aves en su trayecto y que podemos nosotros contribuir, sobre todo en temporadas donde hace mucho calor? Sí, lo ideal sería estar preparado precisamente porque están habiendo estos cambios. Y nosotros también tenemos que estar conscientes de que estos cambios no nada más nos afectan a nosotros, así como viene la temporada de huracanes, como bien lo mencionas, pues también viene la temporada de especies migratorias. Prácticamente de esas 567 que platicábamos que hay en la península de Yucatán, de las de aves, la mitad son especies migratorias que nos visitan de invierno, del norte del continente o del sur. Entonces ellas vienen buscando precisamente pasar el invierno para tener acceso a los recursos que tiene la ciudad, ¿sí? Pero cada vez estamos haciendo más cambio de uso de suelo. Entonces, si ya un año antes llegaba a cierto lugar y ya sabía que se iba a alimentar de cierta parte en la duna costera, pues ya ahorita ya va a tener un hotel o ya va a tener un nuevo edificio. Entonces, el reto es mayor, pero ellos no lo saben, no les avisamos, oye, te vamos a construir un hotel, un edificio, te avisamos para que cuando llegues cambies de ruta. No, o sea, ellos llegan al mismo lugar porque son fidedignas al lugar, pero simplemente corren el riesgo de ya no encontrarlo, ¿no? O en su trayecto puede venir una tormenta tropical o un huracán y desviar su ruta migratoria. Y entonces los retos para ellas son muchos. ¿Cómo las podemos ayudar? Pues bueno, conocerlas, sembrar plantas nativas. Sí, hay buenos creo, programas de reforestación. Hay que seguir impulsando esos proyectos de reforestación con plantas nativas, y seguramente eso puede ayudar a mitigar un poquito todo el impacto que le estamos dando, ¿no? Y los jóvenes y la población que quiera acercarse para poder conocer y tener una aventura como la que se vive con ustedes, de ir y pues sobre todo verlas en vivo o muy cerca, ¿en dónde pueden localizarlos a ustedes? ¿Cómo los buscan? Bueno, estamos en redes sociales como Green Jay Cancún, o nos pueden buscar en la página web de pajarear.com. Ahí pueden escribirnos, nos pueden contactar y podemos organizar algo para quien quiera, para maestros, alumnos, padres de familia. Vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena conocer con quién convives en tu ciudad, qué qué hiciste. Te puedes llegar a sorprender de todavía lo que hay en una ciudad. Así es. Y sobre todo, bueno, a los jóvenes, a los estudiantes, a la población, a los turistas que vienen a conocer este lugar. No nada más Cancún es playa o es mar, sino esta gran biodiversidad de la que estamos platicando. Y en este caso, el grupo y la población de las aves es realmente encantador. No, muchísimas gracias. Que disfruten de sus áreas naturales, ¿verdad?, protegidas, sus áreas estatales, federales. Hay un montón de lugares donde la gente puede disfrutar de toda esta biodiversidad, entonces hay que conocerla. Los invitamos a conocer. Totalmente, pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan. Y saludos a todos. Muchas gracias.